Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Scarlett, su nombre es Pame y a continuación les vamos a explicar acerca de nuestro proyecto. Nosotros hemos hecho un circuito de acondicionamiento de una termocupla tipo K, que es la que pueden ver aquí, para una aplicación en la industria farmacéutica para el mantenimiento de los medicamentos, para que estos no pierdan sus propiedades químicas. En sí lo que hace el proyecto es controlar una temperatura. Nosotros le ingresamos un set point y mediante un control on-off lo que va a hacer es controlar dicha temperatura. Para el circuito de potencia tenemos aquí un relé que va a ser el principal responsable de que ocurra el anterior fenómeno explicado. Tenemos también nuestro circuito de acondicionamiento de la termocupla, para lo cual tenemos 5 amplificadores operacionales LM741 y un amplificador de instrumentación que es el AD620. Tenemos también un grupo de resistencias y cables. Tenemos una fuente de alimentación de +5, -5 y GND para alimentar a los dos circuitos. Un Arduino Mega que nos va a permitir la conexión entre lo que es el AVIU, donde vamos a programar, y dichos circuitos. Para poder observar mejor el control que vamos a hacer, hemos hecho una pequeña planta donde dentro tenemos un foco para lo que es el control de potencia, donde se va a prender y apagar cada vez que lleguemos a nuestra temperatura deseada. Para comprobar este fenómeno también tenemos un termómetro para verificar que la temperatura arrojada por la planta sea la misma que nos indica nuestra programación. El circuito de la figura nos muestra el acondicionamiento de nuestra termocupla tipo K. Este nos permitirá obtener el voltaje real medido por la termocupla basándonos en la ecuación de que el voltaje de la termocupla a temperatura ambiente más el voltaje a temperatura ambiente es igual al voltaje real de la termocupla. Nuestro circuito consta de la obtención del voltaje del LM35 y el voltaje de la termocupla previamente acondicionada. Como podemos observar, tenemos nuestro dispositivo, nuestro sensor LM35, el cual mide la temperatura ambiente y al momento de entregar su valor como salida, nos entrega un voltaje en milivoltios, es decir, si nuestra temperatura es de 21 grados centígrados, el voltaje a la salida será de 210 milivoltios. En la siguiente etapa tenemos un amplificador operacional LM741 que se encuentra en modo seguidor de tensión. Lo conectamos de esa manera para reducir efectos de carga y las perturbaciones. A continuación, tenemos el acondicionamiento de nuestra termocupla, la cual hemos asumido que va a tener una ganancia de 1000 y mediante esto hemos realizado el cálculo para la resistencia de ganancia, que es igual a 50 ohmios. Después, en la siguiente etapa, asumiendo que nuestra ganancia es de 1000, podemos obtener la pendiente de base a nuestra termocupla y a nuestro sensor LM35. Y en base a ello podemos calcular la resistencia que iría conectada para el acondicionamiento de nuestro LM35. Nuestra resistencia es de 250 ohmios, como pueden observar. En la siguiente etapa tenemos nuestro circuito LM741, el cual está conectado como inversor. Es decir, se conectarán dos resistencias de la misma medida para que solo se pueda invertir el signo. En la siguiente etapa, como pueden observar, sumaremos el voltaje de salida de la termocupla y de nuestro sensor LM35. Y para la etapa final tenemos nuestro último inversor. Debido a que nuestra ganancia es negativa, lo obtenemos para así enviar un voltaje, el cual va a ser medido para nuestro Arduino y será convertido a una temperatura. Bueno, para lo que es nuestra programación y el control de nuestro proyecto, vamos a utilizar un BI principal y un sub-BI. A continuación voy a explicarles lo que es el sub-BI. Este sub-BI vamos a ocuparlo para convertir de voltaje a temperatura según los rangos de la termocupla K. Como podemos observar, tiene un control numérico donde vamos a ingresar los datos en milivoltios y un indicador donde nos va a salir el rango de temperatura. Si nos vamos ahora a la programación, esta lo único que hace
es utilizar los coeficientes que encontramos en el libro de Creus y mediante comparaciones nos va a transformar el valor de los milivoltios a una temperatura deseada. Al programa principal, a nuestro BI principal, como podemos observar, este BI también es una interfaz amigable con el usuario. Contiene lo que es una lectura análoga para identificar dónde estamos trabajando. También tenemos nuestra identificación de nuestro Arduino. Tenemos un set point, que es lo que nos va a permitir hacer un control on-off, que es lo que queremos. Tenemos nuestro rango de temperatura, que es lo que nos va a arrojar el anterior sub-BI ya explicado, y el voltaje, que nos servirá para comprobar si estos dos valores están cumpliendo con lo que son las tablas de Creus. Ahora, si nos vamos a la programación de lo que es nuestro BI principal, podemos ver que mediante el IFA-Base estamos leyendo los datos. Estos datos se conectan a una lectura análoga. También los convertimos hacia lo que es voltaje. Lo vamos a dividir para 1000, que es una ganancia que estamos asumiendo. Y también lo vamos a multiplicar por 1000 debido a que nuestro rango de valores está en milivoltios y necesitamos transformarle a voltios. A esto le unimos el sub-BI anteriormente, que ya explicamos, y lo conectamos a lo que es temperatura. Hemos creado un fichero adicional para lo que es guardar los datos y podamos ver, monitorear en sí nuestra variable. Tenemos un indicador de temperatura para hacerlo más didáctico e indicar lo que está sucediendo y una comparación de rangos que nos va a permitir activar un LED de alerta cuando la temperatura medida sea mayor que la del set point. Acá tenemos lo que es el control on-off mediante una... Bueno, aquí tenemos nuestra salida digital, que es la que nos va a permitir enviar al relé los unos y ceros para que este se active y así funcione nuestro control on-off. Para la comprobación de nuestro sistema, tenemos aquí dos capturas de acerca del comportamiento del mismo. Como podemos observar, aquí tenemos una medición de 48.38 de temperatura, con un voltaje de 1.95. Si nos trasladamos a las tablas de Creus y buscamos el valor de los 48, podemos ver que es 1.94 y se asemeja bastante al 1.95 que tenemos en nuestro sistema. Aquí tenemos otro ejemplo donde hemos tomado una temperatura de 38.36 con un voltaje de 1.534. Si nos trasladamos también a las tablas de Creus, tenemos un voltaje de 1.53 que es muy similar al tenido con anterioridad. Por lo tanto, podemos decir que nuestro acondicionamiento es correcto y que nuestra termocupla está midiendo los valores reales. Como podemos observar, hemos escogido nuestro puerto analógico 0, nuestra entrada digital en el pin 3, nuestro puerto para la lectura de nuestro Arduino y nuestro Arduino Mega. Vamos a darle en iniciar al programa y podemos observar que la planta se enciende para poder cumplir con su control on-off hasta llegar a un set point de 38. Podemos observar que la temperatura sigue aumentando debido a la lectura que está tomando nuestro termocupla tipo K. Y como podemos ver, se encuentra en una temperatura de 38.36. Vamos a comprobarlo ahora con nuestro termómetro, que es de 38.2 aproximadamente a lo que nuestra termocupla está leyendo.